El lápiz de un arquitecto se desliza sobre una hoja en blanco. De pronto emerge lo que parece un boceto. Aunque apenas es un esbozo, algún día este dibujo acabará convirtiéndose en una estructura sólida que definirá el espacio, iluminará la oscuridad y resolverá el rompecabezas que intriga a todos los arquitectos de Tokio. ¿Cómo crear sensación de amplitud allí donde ésta no se concibe? Aquí todo diseño está enfocado a crear un efecto visual, de manera que se pueda sentir el volumen. En Tokio, el reto fundamental para cualquier arquitecto es superar las limitaciones que impone un adversario irrefrenable: el propio Tokio. El área conocida como Gran Tokio ocupa una superficie de casi 8.000 kilómetros cuadrados e incluye la propia ciudad y gran parte de las 3 prefecturas que la rodean. Ninguna urbe del planeta está tan densamente poblada. Aquí viven 35 millones de personas, 13 millones más que en el área metropolitana de Nueva York. El centro de Tokio, la ciudad propiamente dicha, alberga a más de 12 millones de personas en unos 2.000 kilómetros cuadrados. Y en algunas zonas de la gran urbe habitan más de 50.000 personas en apenas 3 kilómetros cuadrados, el triple de la densidad de población de Chicago. Debido a esta circunstancia, los habitantes de Tokio han tenido que adecuarse a la vida en espacios reducidos. En una época en la que el tamaño medio de una casa en Estados Unidos supera los 200 metros cuadrados y en Europa los 90, la mayoría de los tokiotas habitan viviendas de poco más de 60 metros cuadrados. Pero una nueva generación de arquitectos está revolucionando la concepción del espacio, transformando lugares pequeños en viviendas originales y confortables. Los espacios reducidos plantean problemas prácticos y a menudo los arquitectos japoneses los resuelven de manera muy ingeniosa, como por ejemplo jugando con la luz. La proyección de la luz natural puede hacer que una casa pequeña parezca más grande, como le ocurre a este edificio panzudo conocido como Penguin House, Casa Pingüino. Fue diseñado por el arquitecto Yasuhiro Yamashita, cuya filosofía profesional propone que debe ser el entorno el que dicte el planteamiento arquitectónico. Está ubicado en el distrito de Itasbashi. Penguin House es una casa pequeña incluso para los estándares de Tokio. La planta de la estructura ocupa 30 metros cuadrados, el tamaño de un garaje de 2 plazas. El espacio útil es de 83 metros cuadrados. Yamashita se valió de la luz natural para conseguir la impresión de una mayor amplitud. Este es el callejón. La calle está aquí y la parcela aquí. He utilizado una idea muy simple. He construido 4 paredes, pero les he quitado las esquinas. La luz entra por esas esquinas, que son muy luminosas, por otra parte. Colocando una vitrina de cristal sobre ellas, he creado una superficie por donde penetra la luz, la cual además permite ver el exterior. Pero esa hábil manipulación de la luz fue solo el punto de partida para este prestigioso arquitecto. Yamashita además ha conseguido que las habitaciones parezcan más grandes prolongando las líneas de perspectiva. El diseño de la escalera permite una visión del espacio que hay más allá de ella. Además, el mostrador de la cocina flota sobre el hueco de la propia escalera, utilizando un espacio que normalmente se desaprovecharía. La estructura no se apoya sobre nada visible, con lo que se crea una impresión de ligereza en el ambiente. La amplitud interior de Penguin House es una ilusión. Ninguna de sus habitaciones tiene más de 18 metros cuadrados. La entrada es muy estrecha, pero el techo es muy alto. Y eso crea la sensación de que un gran espacio abierto espera al que llega. Es como una bienvenida. Y aquí, en este rincón, hay un pequeño cuarto de baño. De hecho, el lugar es bastante reducido, pero como el techo es tan alto, parece más grande. Los humanos no tenemos la sensación de que una habitación sea pequeña si tiene un techo alto, y aquí hemos empleado esa lógica de varias maneras.
Yamashita ha elevado o bajado los techos de todas las estancias dependiendo de la superficie de la planta de cada una de ellas. Cuanto más pequeña es la habitación, más alto es el techo. El recibidor tiene 6 metros de altura y está junto a un estudio de música cuyo techo alcanza solo los 2,5 metros. En la segunda planta hay un baño con 3 metros de altura junto a un dormitorio cuyo techo es visiblemente más bajo. Luz, altura y visibilidad. El lugar de la casa donde estos pequeños trucos para lograr amplitud se hacen más evidentes es en la planta superior, rodeada de ventanales. En la tercera planta de Penguin House hemos creado una estancia a la manera de una caja de luz. La luz penetra y se dispersa por el interior, desde donde también se puede ver el exterior, lo que amplía la perspectiva espacial. En ese sentido, esta caja de cristal te proporciona una sensación de amplitud. A 8 kilómetros de Penguin House hay otra residencia, la casa Naka Ikigami, que es un ejemplo de cómo los arquitectos de Tokio economizan el espacio mediante imaginativos sistemas de almacenamiento. Fue diseñada por Tomoyuki Utsumi para un particular. La planta de la casa tan solo tiene 44 metros cuadrados de superficie. Y si en muchos aspectos el edificio parece más bien un almacén, quizá no sea meramente casual. El elegante enfoque de Utsumi en cuanto al almacenamiento, ocultando casi todo a la vista, como estos armarios empotrados, es la mayor innovación que plantea. En todas las plantas el arquitecto ha creado zonas de almacenamiento bajo los mostradores, las escaleras e incluso el propio suelo. Esto permite conservar todo en orden y mantener limpias las líneas de diseño originales de la casa. Al entrar descubres una pared con espacio para guardar enseres. De hecho, esta es la zona de almacenamiento principal de la casa. Y por supuesto, en este pasillo tan estrecho, solo se pueden usar puertas correderas. Azby Brown ha escrito mucho acerca de la arquitectura japonesa. Esta es la habitación del niño. Si miramos bajo de la cama, hallamos un ejemplo estupendo de lo que es un diseño compacto que se despliega y se transforma. Aquí está el escritorio, oculto, y debajo grandes cajoneras sobre ruedas que se deslizan y ofrecen mucho espacio para guardar cosas. Esto es un taburete, de hecho hay 3. Si vienen amigos pueden sentarse también, y de paso sirven como cajones. Si vamos subiendo hacia la luz, nos encontramos en una estancia grande y muy luminosa. El espacio donde se hace la vida es, principalmente, esta planta. La segunda planta de la casa es una gran habitación que transmite sensación de espacio. El arquitecto ha separado la cocina del salón-comedor mediante un sutil efecto visual. La estancia está dividida en 2 espacios sin necesidad de ninguna pared o barrera sólida, sino tan solo creando otro nivel. Es una técnica muy buena para distinguir ambientes cuando no se dispone de mucho espacio. El diseño del salón-comedor propicia la sensación de amplitud y de unidad. Muchos de nosotros habríamos considerado necesario separar el comedor de la zona de ocio, donde te reúnes con los amigos, como el salón, o el espacio más frecuentado por la familia, como la sala de estar, del despacho. En lugar de separar esos ámbitos, aquí hay solo un espacio multifuncional, que puede servir muy bien para todos esos propósitos, e incluso proporciona una mayor sensación de unidad a la familia. Las superficies blancas de las paredes también aportan sensación de amplitud. Todos los materiales son blancos, los suelos, las paredes, el techo, todo lo que hace que la luz natural se refleje de forma más fácil y que ilumine el entorno. La cocina quizás sea la parte más innovadora. Aquí tuvimos que emplear mucho ingenio, sobre todo porque los propietarios son muy aficionados a la gastronomía. Si te gusta celebrar grandes banquetes, necesitas sitio para guardar las vajillas, las copas y todo lo demás, y eso cabe perfectamente en este armario. Pero lo más curioso surge haciendo un pequeño movimiento. La encimera sale de la pared y entonces tienes una mesa adicional. Si en todas las casas suele faltar espacio para guardar enseres, en las casas japonesas el reto es aún mayor. Tradicionalmente, el hueco de la escalera ha sido muy útil en este sentido. Veamos qué ha ideado Tomoyuki Utsumi. Si abres esta puerta, puedes ver las escaleras. Utsumi simplemente proporciona un gran espacio abierto bajo ellas para guardar todo lo que quieras. Durante siglos, las casas japonesas han tenido el espacio de almacenamiento bajo el suelo. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Es un armario muy curioso. La casa tiene muy pocas ventanas, ya que debido a la proximidad de los edificios vecinos, las vistas habrían sido escasas.
En su lugar, el arquitecto ha diseñado un gran tragaluz que ocupa toda una esquina de la casa y asciende hasta el techo, iluminando el dormitorio. Así que hay una enorme abertura por la que entra la luz del sol, dando vida a la casa. Lo que proporciona más satisfacción a su propietario, Takashi Kamada, es la sensación de amplitud. El primer piso es el de los niños, el segundo el mío y el tercero el de mi mujer. Estamos en niveles diferentes, pero todos juntos, y eso es maravilloso. No todos los habitantes de Tokio disponen del dinero ni del tiempo suficientes para construirse una casa a medida como esta. Para esas personas hay otra opción. Muchas de esas casas pequeñas son prefabricadas, construidas en fábricas como Daiwa House. Daiwa construye el 18% de las casas nuevas en Japón. Una casa prefabricada como esta puede costar un 20% menos que una vivienda convencional. Los modelos más pequeños de Daiwa tienen menos de 70 metros cuadrados y cuestan unos 95.000 euros. Podemos reducir costes y construir más deprisa, y podemos ofrecer más calidad porque controlamos directamente el proceso de fabricación. Una vez que se han construido los cimientos empleando materiales sólidos, se monta la estructura de postes prefabricados y vigas de acero, así como los paneles de las paredes. En solo un día sellan la casa con un cobertor impermeable. Instalar los elementos interiores lleva como mucho 3 meses. Puede que lo más llamativo de Daiwa sea que cada uno de los 69 diseños que oferta respeta la sensibilidad e idiosincrasia arquitectónica de su creador, Edward Suzuki. La principal premisa del diseñador es incorporar parte del exterior al interior de la casa, en unos diseños que Daiwa ha bautizado como Casa Sebi. En otras palabras, hay un exterior en el interior de la casa. Recurro a una palabra, shatke, que significa que tomamos prestado el paisaje, el entorno. Pero por desgracia, en estos días, sobre todo en zonas urbanas residenciales, no podemos lograr ese efecto shatke. Para empezar, porque los alrededores no son visualmente bonitos. Suzuki superó este desafío creando un atrio de casi 9 metros cuadrados en cada una de las plantas de esta vivienda de 110 metros cuadrados. Aunque esto reducía la superficie del suelo en un 16%, creaba una caja de luz en cada planta, en este caso usando bambú. Esta es su versión personal del famoso menos es más. Se puede crear todo un paisaje en un espacio de 3×3. Además de incorporar el exterior a sus diseños interiores, Suzuki evitó segmentar el espacio creando demasiadas habitaciones. En lugar de eso, eligió aprovechar la superficie del suelo, creando estancias multifuncionales. Estoy intentando que la casa parezca más espaciosa de lo que es en realidad, combinando en una sola estancia la sala de estar, el comedor y la cocina. A veces, 2 pisos se pueden combinar como si fueran una sola habitación tridimensional. Lo que se necesita es potenciar la amplitud de cada habitación, la voluptuosidad de cada estancia, en lugar de muchos espacios pequeños. Tratando de ampliar los espacios limitados, los arquitectos tokiotas también están ampliando los límites de sus diseños. Más de la mitad de los habitantes de la ciudad viven en bloques de apartamentos. Algunos de estos edificios, como los que vemos, son llamados mansiones. El término parece inapropiado, pero responde a una cuestión de marketing, el deseo de evocar el espacio del que evidentemente carecen la mayoría de los apartamentos en Tokio. Los apartamentos de las llamadas mansiones miden como promedio unos 18 metros cuadrados, 3 veces menos que un apartamento típico de Manhattan. Arquitectos como Manabu Shiba asumen la densidad urbanística de Tokio. En lugar de encorsetar el espacio, Shiba crea interiores que se abren como escaparates al mundo exterior. Por ejemplo, este edificio de 3 apartamentos en el que el propio Shiba vivió hasta el año 2006. Los diseños del arquitecto en busca de espacio juegan con la frontera entre las zonas privadas y comunales. Esta es. Adelante.
Esta es la escalera principal. De alguna manera se puede apreciar que hay una parte de la vida privada de otra persona, de otra de las unidades. Porque en lugar de separar cada una de las propiedades, cada uno de los apartamentos o de las residencias privadas, he intentado que haya una interacción. Shiva juega con la tensión entre lo público y lo privado, entre lo interno y lo externo. La escalera exterior se puede ver desde el salón, el dormitorio desde el cuarto de baño, y la ciudad desde varias zonas, incluyendo una terraza. Me encanta esto, me encanta esta vista. Pero el primer planteamiento que se hizo Shiva para crear estos apartamentos de 60 metros cuadrados no era tan abierto. Primero pensé en un diseño muy protector. Así que mi primera idea fue la de construir una pared muy gruesa. Pero no es agradable aislar nuestra vida privada del entorno, porque eso crearía una ciudad terrible. Sería como una caja cerrada. Así que empecé a pensar en cómo abrir esa pared tan gruesa. Shiva creó un espacio para el almacenaje, transformando las paredes en 2 armarios de 60 centímetros de profundidad. Intenté aprovechar al máximo este espacio, creando los armarios. La línea es muy minimalista, así que parece que es una pared más de la casa. Las ventanas empotradas tienen marcos de acero inoxidable que funcionan como espejos y hacen que el interior parezca más grande, reflejando imágenes del exterior. Por la ventana no se puede ver el cielo debido a la inmensa mansión que hay enfrente. Pero gracias al reflejo, se puede apreciar al menos en la parte inferior de la ventana. E incluso se ve a la gente caminando por la calle. Esta ventana proporciona mucha información del exterior. Shiva ha aplicado el mismo concepto en otras zonas de este pequeño apartamento, logrando una sensación de abertura al exterior. Pensé que tal vez ayudaría a que el material del suelo y del techo fuera brillante, reflectante, como una extensión del acero inoxidable. Los reflejos atraen el mundo exterior hacia el interior del apartamento. Aprecias el movimiento del sol, los cambios del tiempo y los cambios en el entorno. Shiva logró una mayor sensación de amplitud, creando una casa circular. Se puede entrar, pasar de una habitación a otra y acabar donde empezaste. No hay espacio sin salida, ninguna oportunidad a la claustrofobia. El apartamento de 60 metros cuadrados de Shiva es un ejemplo innovador, pero en realidad se trata de una excepción. La mayoría de los apartamentos de Tokio deben ser funcionales y confortables, contando con la mitad de espacio. Como la morada de la ilustradora Laura Estaño, que se mudó a Japón desde Venezuela en el año 2003. Por su apartamento, en la zona de Shimokitasa, paga un alquiler mensual de 86.000 yenes, unos 700 euros. Su apartamento mide unos 25 metros cuadrados y en términos relativos es bastante grande y bastante más lujoso que muchos. Como en todas las casas de Tokio, al entrar debes dejar los zapatos en la puerta. Te quitas los zapatos y entras descalzo. Todo debe estar muy limpio. Este precepto japonés, los zapatos no entran en la casa, ayuda a maximizar el espacio del hogar. Permite que el suelo tenga más usos que en Occidente, simplemente porque está más limpio. Como es pequeño, se tiene que aprovechar todo y te sientas en el suelo, comes en el suelo. Cada habitación del apartamento de Laura es una muestra de eficiencia. No se desperdicia ningún espacio. Todos los muebles son portátiles y plegables. Estas mesas se pueden separar, pero también se pueden unir para hacer una más grande. Así que si haces una fiesta, por ejemplo, y esa pequeña mesa no es suficiente, se puede ampliar. La mayoría de los muebles de Laura son apilables o plegables y los solicitó por catálogo a tiendas como Dino's House Stylings, que vende muebles especiales para ahorrar espacio, como esta innovadora mesa rodante. Por ejemplo, cuando te vienen a visitar los amigos y necesitas más espacio en la mesa, simplemente haciendo esto, puedes hacer que la mesa sea más grande. Casi todo lo que hay en las tiendas está diseñado para plegarse, para ser apilado contra una pared
para compactarse, para quedar a la vista u oculto, o para poder encajarlo en lugares pequeños como la cocina de Laura. En ella ha conseguido encajar un pequeño frigorífico, un microondas, una cocina de 2 fuegos y un grill. En Japón se pueden comprar cosas muy baratas, así que todo tiene que encajar. Ya encontrarás la forma de lograrlo. Aquí se pueden secar los platos y cuando cocinas queda suficiente sitio. Es muy compacta, pero tienes todo lo que necesitas. El cuarto de baño de Laura es muy pequeño y funcional y contiene un inodoro ecológico muy común en Japón. Es muy típico. Tiras de la cadena y el lavamanos está aquí. Te lavas las manos y ahorras agua. Es un retrete muy típico aquí. Como muchos de los residentes en Tokio, Laura vive en un apartamento muy pequeño, demostrando que la adaptación a la escasez de espacio no es exclusiva de los nativos. En la capital nipona existe una alternativa más barata a las omnipresentes mansiones de cemento que perfilan el paisaje. Esta vivienda de bajo precio y construida en madera es una reminiscencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad fue bombardeada y luego reconstruida a bajo coste. Les mostraré el interior. Síganme. Shin Ikeda trabaja para la Compañía del Agua. Convive en este edificio de apartamentos con otros 5 inquilinos. Aquí es donde dejamos los zapatos y aquí es donde dejamos el correo. Hay 2 habitaciones a cada lado, 2 en este lado y 2 en este. Y hay una más en la parte de atrás. Les enseñaré la mía. Vengan conmigo. La habitación de Ikeda tiene apenas 9 metros cuadrados. Paga unos 25.000 yenes al mes, el equivalente a unos 200 euros. Para los precios de cualquier ciudad del mundo desarrollado es una ganga, pero tiene una pega. Ikeda debe hacerlo todo: cocinar, relajarse, dormir en esta pequeña habitación. Duermo en el sofá, que de hecho se convierte en cama. Tengo 2 futones aquí, por si viene algún invitado. Y aquí tengo una cocina. Hay de todo: un horno, un fregadero y aquí un pequeño frigorífico. La habitación de Ikeda, como uno de cada 5 apartamentos de Tokio, carece de un elemento fundamental: el inodoro. Tiene que usar uno de los 4 comunales que hay en el edificio. Les mostraré uno de estos. Esto es lo que se llama un inodoro de cuclillas. Es un retrete al estilo japonés. Te pones en cuclillas y haces tus necesidades. Tampoco hay bañeras o duchas en estos rudimentarios apartamentos. Así que para asearse, Ikeda, como millones de sus conciudadanos, acude regularmente a uno de los 1100 baños públicos o sento que hay en Tokio. El sento ha formado parte de la vida japonesa desde el siglo XVI, pero su número se elevó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a construirse miles de viviendas que carecían de un baño completo. Suelo ir unas 3 o 4 veces a la semana. Algunas personas van más, pero se está encareciendo bastante. Se supone que primero tienes que lavarte el cuerpo y después ir al baño, porque si estás muy sucio, ensuciarás también el agua. La mayoría de los sento tienen varias piscinas a diferentes temperaturas. Suelen usar productos para que el agua huela bien. Yo me lo tomo con tranquilidad, es uno de mis lugares favoritos. Al menos le dedico 1 hora. Un inconveniente que se ha convertido en un placentero ritual. En Tokio, esta circunstancia es una norma, más que una excepción. Lo que no puedes o no quieres hacer dentro de tu pequeña vivienda puede hacerse fuera, en la ciudad, a menudo a la puerta de casa. La ciudad se convierte en una extensión de tu propio espacio privado. Básicamente te sueles ver con los amigos fuera, no te sueles ver en casa.
Las propias calles son como una especie de salón. Muchas de las actividades que en Occidente se realizan dentro de casa, a menudo en Japón, se realizan en estas zonas de la ciudad. El almacenamiento se traslada a las 3 millones de máquinas dispensadoras que hay por las calles de Tokio. Venden de todo, desde camisetas a paraguas, libros, lencería e incluso pornografía. En verano hace mucho calor y en invierno mucho frío, y en las máquinas dispensadoras puedes comprar tanto bebidas frías como calientes. Así que si es invierno y estás congelado y quieres una sopa de maíz caliente, puedes conseguirla en una de las máquinas dispensadoras, son muy prácticas. Hay una máquina por cada 11 habitantes, una proporción 4 veces superior que en Estados Unidos. La falta de espacio también afecta a algunos de los habitantes más pequeños de Tokio, las mascotas. Para aquellos que no tienen espacio en casa para tener una, Tokio ha encontrado una solución muy práctica. Bienvenidos a la casa de los gatos Neko Bukaru. Por 600 yenes, unos 5 euros, los amantes de las mascotas pueden pasar un rato con un gato en este zoo de mascotas. Claro que algunos gatos son más amistosos que otros. Lo más probable es que alguno de los más de 20 felinos que hay aquí, de varios colores, tamaños y razas, le ofrezca una bienvenida más cálida que esta. Siempre hay alguno que está deseando jugar, o al menos posar para una foto. En la jungla urbana, que no deja espacio para ellos, estos gatos domésticos son un artículo de lujo y reciben muchas atenciones. En Tokio, la escasez de espacio ha hecho que los coches sean también un artículo de lujo. Aparcar en el centro puede salir a más de 500 euros mensuales. Sin embargo, unos 9 millones de coches circulan por Tokio en un día laborable, y todos tienen que aparcar en algún sitio. Los responsables de urbanismo han ideado aparcamientos automáticos como este. La automatización elimina la necesidad de rampas y pasillos. En su lugar, este espacio se emplea estrictamente para aparcar, maximizando su capacidad. Una vez que el conductor abandona el vehículo, las máquinas hacen el resto. Este es el lugar donde se supone que el cliente tiene que salir del vehículo. Después, la máquina llevará el coche hasta el sótano de manera automática. A la máquina la llamamos elevador. Después se inicia un proceso que llamamos daishe, donde el coche se mueve lateralmente. Como les mostraré más tarde, cada celda es una plaza de aparcamiento. En este proceso, la máquina colocará automáticamente el coche en su celda. Este parking de 4 plantas tiene espacio para 650 coches. Y es solo uno de los 12 aparcamientos subterráneos del complejo de Roppongi Hills. Dicho complejo es un espacio que incluye oficinas, apartamentos, museos, tiendas y restaurantes, y recibe a unas 150.000 personas cada día. Como saben, contamos con un espacio muy limitado y queremos maximizarlo. Así que utilizamos este sistema de parking automatizado, que representa el 70% de todas nuestras plazas de garaje. En cuanto deja el automóvil, ya puede usted empezar a disfrutar de la noche. Y si efectivamente le gusta la vida nocturna, la noche de Tokio tiene fama internacional. Como en casa hay poco sitio para fiestas, todo el mundo se reúne aquí. Esto es Okucho, un pequeño distrito de la zona de Shibuya en el que abundan los bares. Cada ciudad de Japón tiene distritos parecidos a este, con establecimientos destartalados que vienen funcionando desde el fin de la guerra. Es interesante el tamaño de estos establecimientos. Literalmente, puedes llegar de una pared a otra estirando los brazos. Estamos en un bar, el Drunkard Alley, en Okucho, Shibuya. Este es un bar típico, y en él apenas caben 4 o 5 personas. Eso propicia, claro está, la unión entre ellas.
Para aquellas parejas que quieren llevar esa unión hasta otro nivel, Tokio ofrece una solución perfecta a un precio razonable. Son lo que llaman hoteles del amor. ¿Y por qué no practican el sexo en casa? Para muchas parejas las oportunidades son muy limitadas. La falta de espacio conlleva falta de intimidad. Los japoneses no tienen problemas con el sexo en sí, pero les preocupan mucho las apariencias. Por ejemplo, ser vistos por sus vecinos o incluso por desconocidos en ciertas circunstancias. Así que la privacidad es muy importante para ellos. Y los hoteles del amor llegan a límites insospechados. La entrada debe ser muy discreta, así que solo hay una oculta tras un muro que da a una calle inmediata para salir hacia ella cuanto antes. Cuando entras, un panel te muestra fotografías de las habitaciones. Entonces pulsas sobre la que te gusta y ya está. Después pasas por la recepción, donde abonas el coste de la habitación sin ser visto por el recepcionista. Suelen ser muy coloristas en lo que respecta al diseño. Ofrecen una opción de ocio muy conveniente, además de comodidad, seguridad y privacidad. La habitación es como un mundo aparte. Es un cuarto de juegos. La cama, por supuesto, está en el centro. La iluminación es muy importante. Suele ser tenue, aunque es regulable, para que todo resulte sensual. Se pueden comprar un montón de cosas sin abandonar la habitación, como cigarrillos, alcohol, preservativos y juguetes sexuales. No es sorprendente que los hoteles del amor sean frecuentados por matrimonios que tienen niños en casa y que no disfrutan apenas de intimidad. Si quieren tener relaciones sexuales, no les queda más remedio que recurrir a un hotel del amor y pasar allí al menos un rato. Creo que el concepto de los hoteles del amor se basa en la idea de compartir nuestro espacio privado. Todas las parejas están ahí. Unas 50 personas están haciendo lo mismo, pero ninguna de ellas se encontrará. Puede parecer frívolo, pero los hoteles del amor han sido diseñados para satisfacer la necesidad de intimidad que tienen muchas parejas. Por la noche, Tokio mantiene una vitalidad que podría hacer creer que uno se encuentra en Las Vegas o en Manhattan. Pero la vitalidad no se concentra en la noche. Los japoneses son famosos por poner el alma en su trabajo, y Tokio quizás sea el epicentro de esa ética. La semana laboral es de 55 horas, y como media se dedican unos 90 minutos diarios a ir y volver del trabajo. Al final de una larga jornada, un hombre de negocios demasiado cansado como para desplazarse hasta casa tiene otra opción. Incluso en esta ciudad tan densamente poblada, sin habitaciones para invitados en los hogares, se puede encontrar un hueco para descansar en los llamados hoteles cápsula. De hecho, su existencia está justificada. Si trabajas hasta tarde y no puedes coger el tren que te lleva a casa, y dado que un taxi sería demasiado caro, la mejor opción es quedarse en un hotel cápsula. Los hoteles cápsula no son caros, menos de 20 euros la noche, aunque muchos son exclusivos para hombres. No hay habitaciones, solo cabinas para dormir que miden 1 metro de ancho por 2 de largo. Están hechas de plástico o de fibra de cristal y tienen la altura justa para incorporarse. Se parecen a las literas de un tren nocturno y tienes que subir por una escalera para acceder a la cama superior. Normalmente están agrupadas en 3 alturas. Hay una abajo, otra en medio y otra arriba, y se accede a ellas desde uno de los extremos. Cada uno de estos hoteles puede tener 30, 40 o 50 cápsulas por planta. Cada cápsula suele tener una televisión, una radio y una lámpara para leer. Y creo que son bastante prácticas. No es un lugar donde quieras pasar más de 1 o 2 noches, pero es relativamente confortable. De hecho, es más cómodo y agradable de lo que parece. Este ejemplo de pragmatismo en el ahorro de espacio tiene un precedente. En
En 1972, el arquitecto Kiso Kurokawa vio construida su torre cápsula de Nakagin, en el distrito Ginza, en Tokio. Han pasado varias décadas, pero este edificio único sigue pareciendo venido del futuro. Ese fue mi primer edificio con cápsulas. Después he hecho más edificios parecidos en otros lugares. Cada una de estas 140 unidades fueron prefabricadas, colocadas en su lugar mediante una grúa y después atornilladas a una estructura metálica central con 4 tuercas de alta seguridad. En Tokio, cuando la vida media de un edificio era tan solo de 25 años, Kurokawa diseñó una estructura en la que las cápsulas podían quitarse y reemplazarse por otras. Se puede decir que era un edificio reciclable. Las cápsulas medían solo 3,5 metros de largo por 2 de ancho, y no eran lo suficientemente amplias para servir como residencia, pero su propósito no era ese. Podías tener tu propio estudio de trabajo junto a una habitación para descansar. Incluso podías comprar 3 o 4 para tu empresa y usarlas para recibir clientes en viajes de negocios. Las cápsulas también ofrecían descanso a los trabajadores de las afueras de Tokio. El tiempo que los trabajadores dedican a ir y volver del trabajo puede ser de 3 horas al día, y eso es mucho tiempo. La idea de Kurokawa acerca de una arquitectura reciclable aún no se ha consolidado, pero esta torre única, inspiración de los innumerables hoteles cápsula, es fruto de un diseño que se adelantó a su época. Los responsables de urbanismo están pensando constantemente en el trazado de las calles de Tokio, utilizando nuevas parcelas de un suelo muy valioso, demandado para el desarrollo de la ciudad. El realineamiento de esta intersección creó un espacio que supuso un desafío muy alentador para los arquitectos británicos Mark Dyson y Astrid Klein. Un cliente nos dijo que tenía un pequeño solar y nos pidió que lo viéramos. Nos dio un mapa para encontrarlo y aún así no pudimos dar con él. ¿Dónde estaba el solar? Resultó que yo estaba sobre él, era parte del pavimento. El terreno solo medía 2,40 metros en el lado más ancho, 11 metros de largo y 600 milímetros en el extremo más estrecho. Su único valor es que era un lugar muy visible, en una intersección entre calles, y podía convertirse en un punto de referencia. El exterior muestra un diseño que simula plantas de bambú y proporciona luz y visibilidad. Los posibles inquilinos deben saber que esa capa se puede quitar, es solo una película adherida y se puede sustituir por otra. Como la fachada es un mural, los arquitectos bautizaron a su creación como Billboard Building, edificio cartelera. Mide 2,40 metros en uno de los lados y este se prolonga en rectángulo por casi 11 metros. Entonces, una diagonal lo corta reduciendo la anchura a 600 milímetros, solo 600 milímetros. En este pequeño hueco, los arquitectos Clay y Dyson levantaron un cartel de 2 pisos. La estructura tiene un arco de acero en el lateral que da paso a un inmenso cristal que hace de fachada. Como se trata de una serie de unidades prefabricadas, los trabajadores pudieron levantar la estructura en unas horas. Poco después de que el edificio estuviera terminado, atrajo a una inquilina. Cuando estuve frente a este edificio por primera vez, nunca imaginé que alguna vez vería sus paredes interiores pintadas con mi color favorito, el verde. Si decidí abrir mi propia tienda fue porque esta propiedad estaba disponible. Pero no todo el desarrollo urbanístico de la ciudad se ejecuta con tanta elegancia. Para un forastero, Tokio puede parecer destartalado. Un cajón desastre donde lo viejo, lo nuevo, lo feo, lo bonito, lo comercial, lo residencial, todo se amontona en una misma zona. La escasez de espacio ha generado un sinfín de estructuras multifuncionales, dando lugar a los llamados edificios híbridos. No sería ningún disparate decir que prácticamente todos los edificios del centro de las grandes ciudades japonesas se pueden considerar híbridos. Raramente se encuentran edificios que sirvan a una sola finalidad. Entre los híbridos más inusuales de Tokio podemos encontrar una autoescuela sobre unos grandes almacenes o este edificio del distrito de Akihabara.
Incluye un restaurante, tiendas y una zona de oficinas, todo apiñado bajo el viaducto del tren. Aparentemente esta carretera no tiene nada de particular. Parece el típico túnel bajo el que pasa una carretera, pero encima hay un cementerio. Puede que sea casualidad o quizá fuese diseñado así, pero sea cual sea la razón, resulta un espacio urbano único. Cuando el arquitecto Yoshiharu Tsukamoto estudió el paisaje urbano de Tokio, ciertas estructuras en particular llamaron su atención. Se pueden ver muchos de estos pequeños y extravagantes locales encajados entre los grandes edificios. Tsukamoto ha bautizado este tipo de construcciones como arquitectura para mascotas. La arquitectura para mascotas define edificios un poco más grandes que una casa para perros, pero algo más pequeños que una granja para conejos, que es como describió peyorativamente las casas japonesas un ministro francés. Están construidos en el sobrante de un solar, en un recodo de la ciudad, y son únicos porque tienen formas muy extrañas, como por ejemplo un triángulo trapezoide. Los edificios para mascotas son las estructuras independientes más pequeñas de Tokio. Son baratas, fáciles de construir y muy funcionales. En estas estructuras se aprovecha todo el espacio, por pequeño que sea. Suelen ser edificios desvencijados. No se trata de bellas construcciones, ni de productos de alto valor cultural. Tsukamoto y su socio, Momoyo Kagima, quedaron tan fascinados por la arquitectura para mascotas de Tokio que publicaron una guía sobre estos edificios en el año 2002. Nos mostró algunos de sus ejemplos favoritos. Ah, mirad. Precioso. Me encanta. La primera parada es este edificio a la izquierda de la escalera que apenas se ve. Es poco más grande que el portal que le da entrada. De hecho, solo tiene 1,22 metros de ancho por 10 metros de profundidad. Es la oficina de una pequeña empresa inmobiliaria. Y está aprovechada al máximo, porque como el japonés se escribe de arriba abajo, tiene un cartel vertical. La pequeña construcción linda con la escalera exterior de un edificio adyacente, de manera que se trata de una solución arquitectónica muy interesante. Parecen dos pequeños animales que se han apretujado en las rocas de la costa. Sí. La segunda parada es este edificio rojo metido como una cuña entre dos rascacielos. En esta pequeña tienda triangular venden sellos de goma. Mide solo 11 metros cuadrados. La parte inferior de la fachada está cubierta de información sobre los sellos y sus precios. Creo que el diseño está muy orientado hacia el grafismo. Un triunfo de la estética. Estos pequeños edificios junto a otros gigantes inspiran vitalidad, porque parecen existir contra todo pronóstico. Pero una nueva técnica está revolucionando el aprovechamiento del espacio. Esto puede parecer un aparcamiento convencional, pero en realidad es la plataforma de un nuevo espacio urbano. Para el empresario Masao Masumura, el asfalto y las plazas de aparcamiento son una fuente desaprovechada de activos inmobiliarios en una ciudad que tiene muy poco espacio disponible. Su empresa, Philpark, tiene una oficina prefabricada sobre un aparcamiento alquilado a otra empresa. La empresa que recauda el alquiler del aparcamiento es propietaria del suelo y nosotros del espacio aéreo que hay sobre él. Hemos desarrollado una estructura que también alquilamos. Es el sistema Philpark. La planta del edificio consiste principalmente en estos pilares. Cada uno de ellos ocupa apenas 10 centímetros cuadrados de superficie, así que la estructura no interfiere en el negocio del parking. Se necesitan solo 2 semanas para construir la estructura con estos módulos prefabricados. El edificio puede permanecer allí varios años antes de ser desmantelado y transportado a otro lugar. Si el propietario del parking decide cancelar el contrato, habrá que llevarse esta estructura a otro sitio. Edificios como este demuestran que menos puede ser más.
Creo que lo pequeño es bello. A mí me lo parece. Los espacios intimistas me resultan más interesantes que las casas fastuosas. El aprovechamiento del espacio permite que más gente viva y trabaje en los núcleos urbanos sin tener que desplazarse desde los suburbios. Y es en estos barrios de Tokio donde el término compacto adquiere pleno sentido y donde los ciudadanos que pasan en casa el tiempo imprescindible usan la ciudad a plena conveniencia. Cuando piensas en algo que quieres hacer, algo que harías en un lugar íntimo, piensas en tu casa. Pero en Tokio puedes encontrar ese lugar en cualquier esquina y satisfacer tu deseo sin problemas. Tokio es la capital de la inmediatez y la satisfacción, donde hay productos y servicios al alcance de tu mano a todas horas, de día y de noche. Y la ciudad te ayudará a cumplir tu deseo lo más rápido posible y en la mayor medida posible. Tokio es probablemente el modelo más cercano a ese ideal de satisfacción. En Tokio, lo pequeño puede ser práctico y bello, e incluso servir como modo de expresión. A veces también puede ser fruto del abarrotamiento y el desorden. Pero vivir en pequeño, tanto dentro como fuera de casa, puede hacer que nos sintamos más unidos.